Imagina a una persona rodeada de amigos, con talento y carisma, viviendo lo que parece ser una vida perfecta. Ahora imagina que esa persona desaparece, y nadie lo nota, hasta que, 2 años después, la encuentran en su sofá, con la televisión encendida y regalos de Navidad aún sin abrir. ¿Qué ocurrió para que el mundo la olvidara por completo? En el video de hoy, vamos a adentrarnos en la impactante y trágica historia de Joyce Carol Vincent, un caso real que nos muestra el devastador efecto del aislamiento, incluso en una sociedad tan conectada como la nuestra. Descubre los secretos detrás de su vida, cómo llegó a este punto y las lecciones que todos podemos aprender para evitar que algo así suceda nuevamente. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal Casos sin resolver, porque historias como esta necesitan ser contadas. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible que alguien desaparezca por tanto tiempo sin que nadie se dé cuenta? Acompáñame a resolver este misterio. En nuestras vidas, las conexiones humanas son algo esencial. Desde el momento en que nacemos, dependemos de otros para crecer, aprender y sentirnos completos. A través de estas relaciones, conocemos el amor, la amistad y la confianza. Compartimos nuestras alegrías, pero también nuestros miedos y problemas. Es en ese intercambio diario donde encontramos apoyo, soluciones y muchas veces, las razones para seguir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando esas conexiones se rompen? ¿Qué sucede cuando alguien desaparece de nuestra vista, de nuestras vidas, y nadie nota su ausencia? Este es el sombrío caso de Joyce Carol Vincent, una mujer que, por razones todavía difíciles de comprender, terminó completamente aislada, olvidada por todos, y con un final tan impactante como devastador. Joyce Carol Vincent era una mujer que parecía tener todo para triunfar. Bonita, carismática y con una prometedora carrera profesional, su vida era lo que muchos considerarían envidiable. Nació el 15 de octubre de 1965 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia de inmigrantes. Su padre, Lawrence Vincent, era de origen africano, aunque no se sabe con exactitud de qué país, mientras que su madre, Lillis Vincent, tenía raíces indias. Joyce era la menor de 5 hermanas, un grupo unido y lleno de historias compartidas. Sin embargo, desde muy joven, la vida de Joyce estuvo marcada por tragedias que comenzarían a definir su camino. Cuando Joyce tenía solo 11 años, perdió a su madre, quien falleció después de un procedimiento médico. La muerte de su madre fue un golpe devastador para ella, no solo porque era la más joven de las hermanas, sino porque tenía una relación especial con ella. Era su refugio, su guía, su conexión más fuerte con el mundo. La ausencia de su madre dejó un vacío que nunca se llenaría por completo. Su padre, un carpintero que trabajaba largas horas, no tenía una relación cercana con ella. Esto dejó a las hermanas mayores con la responsabilidad de criar a Joyce, ayudándola a enfrentar los primeros desafíos de la vida, pero también limitando su capacidad de apoyarla emocionalmente de manera profunda. A pesar de estas dificultades, Joyce tenía un espíritu que brillaba. Durante los años 80 y 90, se forjó un camino profesional exitoso. Trabajó como secretaria en varias empresas, ascendiendo a puestos más altos gracias a su dedicación y habilidades. En 1997, consiguió un prestigioso puesto en la reconocida empresa de contabilidad Ernst & Young, donde su salario y estabilidad financiera reflejaban su esfuerzo y ambición. Pero Joyce no solo se definía por su trabajo. Tenía una vida social vibrante, llena de amistades, música y momentos de alegría. Amaba la música clásica, asistía a óperas y, para sorpresa de muchos, poseía una voz increíblemente hermosa, que encantaba a quienes le escuchaban cantar. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito y glamour, había un lado de Joyce que pocos conocían. Era reservada cuando se trataba de hablar de su pasado. Ni sus amigos ni sus colegas sabían mucho sobre su vida personal. Este misterio que rodeaba a Joyce hacía que las personas la vieran como una mujer fascinante, pero también inalcanzable en ciertos aspectos. Este rasgo de su personalidad sería clave para entender cómo, con el tiempo, fue desapareciendo poco a poco de la vida de quienes la rodeaban. Joyce vivió momentos que parecían de ensueño. Tuvo relaciones románticas con hombres importantes y dedicados, como Martin L., con quien mantuvo una conexión especial por más de 17 años, y Wynonna Abrahams, un agente musical que la introdujo a figuras destacadas del mundo de la música. Su vida parecía un constante ir y venir de oportunidades y encuentros que muchos desearían tener. Pero, a pesar de estas conexiones, Joyce nunca dejaba de ser un enigma. Sus amigos más cercanos admitieron que nunca supieron realmente quién era ella por completo. Y aquí es donde surge la gran incógnita. ¿Cómo una persona tan rodeada de gente, con tantas posibilidades y conexiones, llega a un punto de aislamiento tan extremo que nadie se da cuenta de su ausencia por años? Este capítulo inicial de su vida nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa estar conectado con alguien.
No se trata solo de estar presente físicamente, sino de tener una conexión genuina, un interés real por la vida de esa persona. Joyce parecía tener todo: belleza, inteligencia, talento y un círculo social amplio. Pero, en su interior, cargaba con el peso de sus propias inseguridades, sus traumas y, quizás, una necesidad de protegerse del mundo. Todo esto creaba una barrera invisible que pocos lograron cruzar. Su historia nos hace cuestionar cuántas personas en nuestras vidas están viviendo en silencio, enfrentando sus propios fantasmas, mientras el resto de nosotros asumimos que están bien. Así comienza esta inquietante historia, un caso que, aunque ocurrió hace décadas, sigue resonando hoy en día. Porque, en un mundo tan conectado, ¿cómo es posible que alguien desaparezca por completo y nadie lo note? La vida de Joyce Carol Vincent no solo es un misterio por resolver, sino una advertencia sobre el peligro de la soledad y la desconexión en un mundo que parece más interconectado que nunca. La historia de Joyce Carol Vincent, tan vibrante y llena de promesas, comienza a tomar un giro sombrío e inesperado. En el capítulo anterior, exploramos cómo sus conexiones humanas y su vida aparentemente perfecta escondían un trasfondo de misterio y soledad. Ahora, en este segundo capítulo, nos adentramos en los momentos decisivos que marcaron el declive de su vida, alejándola poco a poco del mundo y de quienes alguna vez estuvieron cerca de ella. A pesar de ser descrita por amigos y colegas como una mujer carismática, alegre y con un futuro brillante, la vida de Joyce no era tan idílica como parecía. En 2001, todo comenzó a cambiar. Fue en este año cuando, según sus conocidos más cercanos, Joyce empezó a mostrar comportamientos inusuales. Aunque siempre había sido reservada sobre su pasado, este rasgo se intensificó. De repente, dejó de compartir detalles incluso sobre su presente. Algo oscuro y difícil de describir parecía estar consumiéndola por dentro. Joyce estaba comprometida con un hombre cuya identidad sigue siendo desconocida hasta hoy. Sin embargo, lo que se sabe es que esta relación se tornó tóxica y abusiva. Amigos cercanos creen que fue durante este periodo cuando Joyce comenzó a aislarse, alejándose primero de sus amigos y finalmente de su propia familia. Su relación con este hombre no solo afectó su vida emocional, sino también su estabilidad mental y social. Las víctimas de violencia doméstica a menudo enfrentan una mezcla de vergüenza, miedo y aislamiento, y Joyce no fue la excepción. Sin embargo, lo que hace su caso tan particular es cómo este aislamiento pasó desapercibido, incluso por quienes estaban más cerca de ella. En medio de esta relación, Joyce tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó su trabajo en Ernst Young, una empresa que le daba no solo estabilidad financiera, sino también un estatus social significativo. Al ser cuestionada por sus colegas, Joyce ofreció explicaciones contradictorias. A algunos les dijo que quería viajar por el mundo, a otros les mencionó que había recibido una mejor oferta de trabajo. Ninguna de estas versiones era verdad. En realidad, estaba huyendo, quizás buscando un refugio para escapar del abuso y reconstruir su vida lejos del alcance de su prometido. Sin embargo, este intento de huida no llevó a la libertad que probablemente esperaba. Joyce se mudó a un refugio para víctimas de violencia doméstica, un lugar diseñado para ofrecer protección y apoyo, pero también un espacio que a menudo refuerza el aislamiento de quienes lo habitan. En lugar de encontrar consuelo, parece que Joyce comenzó a desconectarse aún más de su círculo social. Dejó de responder llamadas, evitó a sus viejos amigos y, poco a poco, desapareció de la vista pública. En febrero de 2003, Joyce fue trasladada a un apartamento administrado por el Metropolitan Housing Trust, una organización dedicada a ofrecer vivienda subsidiada a personas en situaciones vulnerables. Este lugar, aunque aparentemente un nuevo comienzo, marcó el principio del final. Las condiciones en el edificio no eran ideales. Había reportes de residentes con problemas de adicción y comportamientos erráticos. Joyce, que siempre había sido una persona reservada, parecía haberse perdido en este entorno. No tenía vecinos cercanos, y las pocas interacciones que tuvo con ellos fueron breves y distantes. Durante este tiempo, su vida se volvió cada vez más solitaria. Los últimos registros conocidos de Joyce datan de noviembre de 2003, cuando fue hospitalizada por una úlcera péptica. Este problema de salud, aunque tratable, era un indicador de que su bienestar físico también estaba en declive. Tras ser dada de alta, Joyce regresó a su apartamento y, según se estima, comenzó a preparar las festividades navideñas. Este detalle sería crucial en el desarrollo del caso, ya que los regalos de Navidad encontrados junto a su cuerpo años después eran un trágico recordatorio de cómo la vida parecía continuar normalmente hasta el último momento. A pesar de su aislamiento, Joyce nunca dejó de pagar sus facturas básicas. Su cuenta de electricidad estaba configurada para débito automático, lo que permitió que la televisión permaneciera encendida día y noche después de su muerte. Además,
Parte del alquiler de su apartamento estaba cubierto por organizaciones de caridad, lo que retrasó significativamente cualquier acción legal relacionada con el impago. Esto, combinado con la indiferencia de sus vecinos y la desconexión total con sus familiares y amigos, creó las condiciones perfectas para que su ausencia pasara completamente desapercibida. Es imposible no preguntarse, ¿cómo pudo Joyce llegar a este punto? ¿Cómo una mujer tan social, con tantas conexiones y oportunidades, terminó completamente aislada? Este es el misterio central de su historia, y es aquí donde su caso nos obliga a reflexionar sobre el papel que jugamos en las vidas de las personas que nos rodean. Joyce no fue olvidada de la noche a la mañana. Su aislamiento fue un proceso gradual, alimentado por la falta de intervención, el estigma de su situación y la desconexión emocional que muchas veces asumimos como normal en nuestras ocupadas vidas. Este capítulo de la vida de Joyce es un recordatorio sombrío de cómo el aislamiento puede consumir a una persona, incluso a alguien que parece tenerlo todo. Su historia no solo nos habla de su tragedia personal, sino también de las fallas de una sociedad que, en su prisa por avanzar, a menudo olvida mirar a su alrededor y prestar atención a quienes están en los márgenes. Mientras avanzamos en esta historia, es crucial recordar que cada detalle, por pequeño que sea, nos acerca más a entender cómo y por qué Joyce fue olvidada, y lo que esto nos dice sobre nosotros mismos. A medida que avanzamos en esta historia, el caso de Joyce Carol Vincent se vuelve cada vez más desconcertante. En el capítulo anterior, vimos cómo el aislamiento se apoderó de su vida de forma gradual, llevándola de una existencia vibrante a un estado de invisibilidad. Ahora, exploraremos los meses finales de Joyce, un periodo donde la soledad la envolvió por completo y, en el silencio de su apartamento, su vida se desvaneció sin que nadie lo notara. En noviembre de 2003, Joyce fue vista con vida por última vez. Había sido hospitalizada por una úlcera péptica, una enfermedad tratable pero dolorosa, que indicaba que su salud física estaba empezando a deteriorarse. Después de recibir el alta, regresó a su apartamento, ubicado en un edificio gestionado por el Metropolitan Housing Trust. Este lugar, que debía ser un refugio, terminó siendo un escenario de total aislamiento. Joyce, que alguna vez había sido el alma de fiestas y reuniones sociales, ahora estaba completamente sola, desconectada del mundo exterior. A pesar de su soledad, las acciones de Joyce en sus últimos días reflejan a alguien que aún tenía esperanzas, o al menos, una rutina que seguir. En su apartamento se encontraron regalos de Navidad cuidadosamente envueltos. Este detalle, pequeño pero significativo, muestra que ella esperaba celebrar la festividad, quizás con alguien o tal vez como una forma de mantener la normalidad en medio de su aislamiento. Sin embargo, lo más impactante es que nadie sabe para quién eran esos regalos. No tenían etiquetas con nombres, y nadie apareció para reclamarlos. El apartamento donde vivía Joyce no ayudaba a aliviar su soledad. El edificio era conocido por ser un lugar conflictivo, con vecinos problemáticos, muchos de ellos dependientes de sustancias. Este ambiente probablemente la hizo replegarse aún más, evitando cualquier interacción con quienes la rodeaban. Los ruidos constantes, como televisores encendidos toda la noche y conversaciones acaloradas, eran parte de la rutina del lugar, lo que explica por qué nadie prestó atención al hecho de que su televisor permaneció encendido por tanto tiempo después de su muerte. A medida que pasaban los días, semanas y meses, el silencio en torno a Joyce se volvió ensordecedor. No respondía llamadas, no enviaba cartas, no hacía contacto con nadie. Su familia asumió que, debido a las tensiones y al abuso que había sufrido, ella había decidido cortar lazos de manera definitiva. Lo que nunca imaginaron fue que Joyce ya no estaba viva. Es un doloroso recordatorio de cómo las suposiciones pueden ser peligrosas y de cómo la desconexión emocional puede crear barreras casi imposibles de superar. Por otro lado, el sistema burocrático también jugó un papel importante en la desaparición de Joyce. Parte de su alquiler estaba cubierto por organizaciones benéficas, lo que retrasó significativamente cualquier acción legal por falta de pago. Además, sus facturas de electricidad se pagaban automáticamente a través de débito bancario, permitiendo que la televisión permaneciera encendida día y noche. Esta combinación de factores creó un escenario perfecto para que su ausencia pasara completamente desapercibida. Incluso los olores provenientes de su apartamento, un indicio que podría haber alertado a sus vecinos, fueron ignorados. El edificio tenía un área de basureros en el piso inferior, lo que hizo que el mal olor fuera atribuido a la acumulación de desechos. Nadie sospechó que algo mucho más trágico estaba ocurriendo dentro de esas 4 paredes. El misterio de cómo Joyce pudo estar 2 años desaparecida sin que nadie se diera cuenta no solo radica en las circunstancias externas, como la burocracia o la indiferencia vecinal, sino también en las dinámicas sociales que rodearon su vida. Joyce era alguien que, aunque tenía muchos conocidos, nunca permitió que nadie la conociera completamente. Sus amigos y exparejas admitieron que sabían muy poco sobre ella,
incluso después de años de relación. Este carácter reservado, combinado con su aislamiento autoimpuesto, creó una barrera invisible que la desconectó del resto del mundo. En el corazón de esta historia hay una pregunta que nos deja inquietos. ¿Cuántas personas, incluso nuestras propias vidas, podrían estar experimentando una soledad similar sin que lo sepamos? Joyce no era alguien sin recursos o sin conexiones. Había tenido éxito profesional, era talentosa, carismática y admirada. Pero la soledad no discrimina. Puede afectar a cualquiera, en cualquier momento, especialmente si no existen redes de apoyo sólidas que puedan sostenernos en momentos de vulnerabilidad. El caso de Joyce es un reflejo de las fallas de nuestra sociedad, donde la apariencia de normalidad puede ocultar un dolor profundo y donde las conexiones superficiales no siempre son suficientes para salvar a alguien de la oscuridad. Al llegar al final de este capítulo, nos queda claro que la desaparición de Joyce no fue un evento repentino, sino el resultado de años de desconexión, de señales ignoradas y de un sistema que permitió que alguien simplemente se desvaneciera sin dejar rastro. Mientras continuamos desentrañando esta historia en los próximos capítulos, es importante recordar que Joyce no es solo un caso misterioso. Es un recordatorio de lo que puede suceder cuando dejamos de prestar atención a quienes nos rodean, cuando asumimos que alguien está bien simplemente porque no pide ayuda. Porque, a veces, el silencio es el grito más fuerte que alguien puede dar. El caso de Joyce Carol Vincent, que hasta este punto parece una reflexión sobre el aislamiento y sus devastadoras consecuencias, alcanza su punto más impactante en el momento en que su desaparición deja de ser un misterio silencioso para convertirse en una revelación aterradora. En el capítulo anterior, exploramos cómo la desconexión emocional y las circunstancias externas crearon un escenario perfecto para que Joyce se desvaneciera de la vida de todos. Ahora, descubrimos cómo la soledad absoluta terminó convirtiéndose en olvido, y cómo finalmente fue encontrada tras años de silencio. Era enero de 2006 cuando oficiales de justicia llegaron al apartamento de Joyce, ubicado en el vecindario de Wood Green, al norte de Londres. Su misión era ejecutar un desalojo debido a meses de impago en el alquiler, algo que ya no podía ser ignorado ni por el Metropolitan Housing Trust ni por las instituciones benéficas que cubrían parte de los costos. Sin embargo, lo que encontraron dentro del apartamento no solo los dejó perplejos, sino que también marcó uno de los descubrimientos más inquietantes en la historia reciente. Cuando los oficiales entraron, se encontraron con un ambiente que parecía congelado en el tiempo. En el pequeño apartamento, la televisión aún estaba encendida, reproduciendo una programación aleatoria. La luz azulada del aparato iluminaba un espacio en desorden, pero con un detalle que destacaba: había regalos de Navidad cuidadosamente envueltos esparcidos cerca del sofá. Joyce estaba sentada en ese sofá, en una postura aparentemente tranquila, como si estuviera descansando o esperando algo. Pero lo que los oficiales descubrieron rápidamente fue que Joyce llevaba más de 2 años muerta. La escena era desgarradora. Su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, estaba irreconocible. Solo pudo ser identificado gracias a un análisis detallado de su dentadura. Los restos de Joyce estaban rodeados de bolsas de compras, cartas sin abrir que se acumulaban cerca de la puerta y alimentos en la cocina cuya fecha de caducidad indicaba que habían sido comprados en diciembre de 2003. Estos detalles pintaban un cuadro sombrío. Joyce había fallecido sola, probablemente en algún momento cercano a la Navidad, mientras el mundo a su alrededor seguía avanzando sin notar su ausencia. Pero, ¿cómo fue posible que nadie se diera cuenta durante tanto tiempo? La respuesta, aunque difícil de aceptar, está en la suma de pequeñas negligencias y circunstancias que, juntas, permitieron que la desaparición de Joyce pasara desapercibida. Parte del alquiler de su apartamento seguía siendo pagado automáticamente por las instituciones benéficas que la habían ayudado a instalarse allí. La electricidad, también cubierta mediante débito automático, mantuvo la televisión encendida durante los 2 años que pasó sin vida. Y el olor de la descomposición fue atribuido por los vecinos al basurero del edificio, un lugar que ya era conocido por su mal estado y falta de higiene. Lo más impactante es que su familia y amigos asumieron que Joyce se había distanciado por elección. Su historial de relaciones difíciles y su naturaleza reservada llevaron a quienes alguna vez estuvieron cerca de ella a pensar que simplemente había decidido desaparecer. Es doloroso imaginar cuántas veces alguien pudo haber dudado en contactarla, pensando que ella no quería ser molestada, mientras en realidad estaba sola, completamente invisible para el mundo. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Debido al avanzado estado de descomposición de su cuerpo, no fue posible determinar una causa exacta. Sin embargo, las hipótesis principales sugieren que pudo haber sido un colapso provocado por complicaciones de la úlcera péptica, posiblemente agravado por un ataque de asma. Esta teoría cobra sentido considerando su historial médico reciente y el estrés emocional que probablemente estaba enfrentando.
El descubrimiento de Joyce generó una ola de preguntas que resonaron no solo en Londres, sino en todo el mundo. ¿Cómo es posible que una mujer con una vida social activa, una carrera prometedora y tantas conexiones terminara olvidada de esta manera? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad, donde el ritmo frenético y las suposiciones sobre los demás pueden llevarnos a ignorar señales de sufrimiento? El caso también expuso fallas en los sistemas de apoyo social. Aunque Joyce había recibido ayuda para escapar de un entorno abusivo, no existían mecanismos para asegurarse de que estuviera bien después de instalarse en su apartamento. Su desaparición pasó completamente desapercibida porque nadie estaba lo suficientemente cerca como para preocuparse por ella, y aquellos que podrían haberlo hecho asumieron que ella estaba fuera de su alcance. En este punto de la historia, es difícil no detenerse a reflexionar sobre el papel que jugamos en las vidas de los demás. ¿Cuántas veces vemos señales de que alguien está luchando, pero elegimos ignorarlas porque no queremos involucrarnos o porque asumimos que alguien más lo hará? El caso de Joyce es un recordatorio de que, en un mundo tan conectado, la desconexión emocional sigue siendo una realidad dolorosa y peligrosa. Este capítulo no solo nos muestra el desenlace de una tragedia, sino que también plantea una serie de cuestionamientos que nos acompañarán mientras seguimos explorando esta historia. Porque la soledad de Joyce no es solo un reflejo de su vida, sino de una sociedad que, en su prisa por avanzar, a menudo olvida cuidar a quienes se quedan atrás. El descubrimiento del cuerpo de Joyce Carol Vincent en enero de 2006 marcó el final de una vida trágica y el inicio de una conversación incómoda pero necesaria. Su historia, revelada al mundo tras 2 años de silencio absoluto, se convirtió en un espejo de nuestra sociedad, exponiendo las grietas en nuestras relaciones y sistemas de apoyo. En este capítulo, exploraremos las repercusiones de su caso y cómo su vida, y sobre todo su muerte, nos obligan a reflexionar sobre la desconexión que afecta a tantas personas en el mundo moderno. El caso de Joyce sacudió a Londres y rápidamente se extendió a nivel internacional. Los titulares en los periódicos describían su situación como la mujer olvidada durante 2 años. La gente quedó impactada al imaginar cómo alguien podía desaparecer de la vida pública, morir en completa soledad y permanecer en ese estado sin que nadie lo notara. Sin embargo, lo más perturbador no fue solo su muerte, sino lo que representaba, una desconexión humana tan profunda que permitió que una mujer como Joyce se desvaneciera sin dejar rastro, ni siquiera para quienes alguna vez la amaron o conocieron. Tras el descubrimiento de su cuerpo, comenzaron a surgir detalles que solo aumentaron el misterio. Joyce no era una persona sin recursos ni apoyo en algún momento de su vida. Había tenido una carrera exitosa, una red de amigos y familiares, y una vida social activa. Sin embargo, el aislamiento progresivo que experimentó dejó claro que la soledad no es un problema exclusivo de los marginados o pobres. Puede afectar a cualquiera, incluso a alguien que aparentemente tiene todo para triunfar. El impacto de su historia no solo se limitó al ámbito emocional. También generó un examen crítico de los sistemas sociales en Londres. Las instituciones benéficas que ayudaron a Joyce a instalarse en su apartamento habían cumplido con su responsabilidad técnica, pero no existían mecanismos para garantizar que ella estuviera bien después de eso. Su aislamiento pasó desapercibido porque no había una red de apoyo que supervisara su bienestar. Esto planteó preguntas importantes sobre cómo las sociedades urbanas manejan la soledad y el aislamiento, especialmente entre las personas vulnerables. La repercusión del caso también alcanzó a los vecinos de Joyce. Muchos de ellos, al ser entrevistados por los medios, admitieron que apenas sabían quién era. Algunos recordaban vagamente haberla visto en los pasillos, pero nadie la conocía lo suficiente como para preocuparse por su ausencia. Este detalle, aunque simple, es una de las partes más tristes de su historia. Joyce vivía rodeada de personas, pero estaba completamente sola. A medida que los detalles de su caso se hicieron públicos, surgió una discusión más amplia sobre el impacto del aislamiento en la salud mental y física. Los expertos señalaron que la soledad crónica puede ser tan dañina como el tabaquismo o la obesidad, aumentando significativamente el riesgo de enfermedades como la depresión, la ansiedad e incluso problemas cardiovasculares. La historia de Joyce no solo era un relato trágico, sino también una advertencia sobre los efectos devastadores de la desconexión humana. En medio de esta tragedia, el arte jugó un papel importante para mantener viva la memoria de Joyce y para dar voz a quienes podrían estar viviendo situaciones similares. En 2011, la directora Carol Morley lanzó el documental Dreams of a Life, una obra profundamente conmovedora que exploraba la vida de Joyce a través de entrevistas con amigos, exparejas y colegas. El documental no solo relató los hechos, sino que también buscó responder a la pregunta central: ¿cómo es posible que alguien desaparezca tan completamente sin que nadie lo note? La producción de este documental no estuvo exenta de desafíos. La familia de Joyce se negó a participar, lo que dejó un vacío importante en la narrativa. Sin embargo, el trabajo de Morley fue crucial para humanizar a Joyce,
mostrando que detrás de los titulares y los números fríos había una mujer real con sueños, esperanzas y luchas. La actriz Sabe Aston, quien interpretó a Joyce en el documental, capturó con delicadeza la complejidad de su vida, ayudando a los espectadores a conectar emocionalmente con su historia. El impacto del documental fue profundo. Inspiró a muchas personas a reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre cómo interactúan con quienes los rodean. En un mundo tan conectado tecnológicamente, la historia de Joyce es un recordatorio doloroso de que la verdadera conexión humana no puede ser reemplazada por likes, mensajes de texto o interacciones superficiales. Este capítulo de la historia de Joyce no es solo un repaso de las repercusiones de su caso, sino una invitación a reflexionar. ¿Cuántas personas en nuestras vidas podrían estar enfrentando una soledad similar? ¿Cuántas veces hemos asumido que alguien está bien solo porque no hemos escuchado lo contrario? La desconexión emocional es un problema profundo que requiere no solo atención individual, sino también cambios estructurales en cómo las comunidades y los sistemas sociales manejan el aislamiento. Mientras seguimos avanzando en esta historia, es imposible no sentir el peso de las preguntas que nos deja. Porque Joyce Carol Vincent no fue solo una víctima de la soledad, sino un reflejo de lo que sucede cuando dejamos de mirar, de escuchar y de preocuparnos por los demás. Su historia es un recordatorio de que la conexión humana no es solo un lujo, sino una necesidad vital que todos debemos cultivar. El caso de Joyce Carol Vincent no terminó con el descubrimiento de su cuerpo ni con las discusiones sobre el aislamiento social. Su historia trascendió las noticias y documentales, convirtiéndose en un símbolo poderoso de los efectos devastadores de la desconexión humana. En este capítulo final, exploramos cómo su trágica experiencia dejó un legado que sigue resonando en nuestra sociedad, y cómo su nombre se ha convertido en un llamado a la acción para nunca ignorar las señales de quienes nos rodean. A medida que el documental Dreams of a Life llegó al público, algo notable comenzó a suceder. La historia de Joyce se convirtió en un punto de partida para que muchas personas hablaran sobre su propia soledad o la de otros. Foros, entrevistas y redes sociales se llenaron de testimonios de personas que se identificaban con su situación o que habían perdido contacto con seres queridos y ahora temían que estuvieran enfrentando algo similar. De repente, Joyce dejó de ser una historia individual para convertirse en el rostro de un problema universal. Uno de los aspectos más impactantes de este legado es cómo su caso obligó a la sociedad a enfrentar preguntas difíciles. ¿Cómo es posible que en una ciudad tan grande y concurrida como Londres alguien pueda morir y quedar olvidado por tanto tiempo? ¿Cómo puede una vida tan vibrante apagarse sin que nadie lo note? Estas preguntas no solo señalaron las fallas individuales en las relaciones humanas, sino también las fallas sistémicas en cómo las sociedades modernas lidian con el aislamiento, especialmente en las grandes ciudades, donde las conexiones superficiales son la norma y las relaciones profundas se vuelven cada vez más raras. Pero el impacto de la historia de Joyce no se limitó a señalar problemas, también inspiró cambios. En los años posteriores a la difusión de su caso, organizaciones benéficas y gobiernos comenzaron a enfocarse más en combatir la soledad. En el Reino Unido, por ejemplo, se implementaron políticas para identificar y ayudar a personas en riesgo de aislamiento social, incluidas iniciativas para conectar a los residentes de viviendas sociales con redes de apoyo comunitarias. Si bien estos cambios no pueden revertir lo que le sucedió a Joyce, representan un paso hacia un futuro en el que menos personas queden atrapadas en el olvido. Además de las reformas sociales, la historia de Joyce también tuvo un impacto cultural duradero. Escritores, artistas y cineastas se inspiraron en su vida para explorar el tema de la soledad en sus obras. Su caso planteó una pregunta fundamental que sigue resonando en muchas disciplinas: ¿qué significa realmente estar conectado con alguien? En una era dominada por las redes sociales y la comunicación digital, la historia de Joyce nos recuerda que las interacciones superficiales no son suficientes para mantenernos verdaderamente unidos. Pero su legado no solo es una advertencia o un recordatorio. También es una invitación a actuar, a mirar más allá de las apariencias y a ser más conscientes de las personas que nos rodean. Porque el aislamiento, como el que vivió Joyce, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, una acumulación de momentos en los que las señales se ignoran, las llamadas no se hacen y las conexiones se debilitan hasta desaparecer. La historia de Joyce nos recuerda que, a veces, un simple gesto puede marcar la diferencia entre la soledad y la conexión. Un punto importante a destacar es cómo Joyce, a pesar de su trágico final, logró dejar una huella profunda en el mundo. Aunque su vida estuvo marcada por momentos de aislamiento, su historia ha unido a personas de todo el mundo en una reflexión colectiva. Su nombre, que alguna vez estuvo olvidado, ahora se menciona como un símbolo de la importancia de las conexiones humanas y la necesidad de cuidar unos de otros, especialmente en tiempos de vulnerabilidad. En este punto, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué podemos hacer para honrar el legado de Joyce? La respuesta no está en grandes gestos, sino en acciones simples pero significativas.
Hacer una llamada, enviar un mensaje, preguntar sinceramente cómo está alguien. Estas pequeñas acciones, que parecen triviales, son las que pueden evitar que alguien se sienta invisible o desconectado. Joyce nos muestra que, en un mundo lleno de ruido y distracciones, lo que realmente importa es la atención genuina que damos a los demás. Mientras reflexionamos sobre su vida y su muerte, es importante recordar que Joyce no fue solo una víctima de la soledad. También fue una mujer con sueños, talento y una historia única. Al contar su caso, no solo buscamos entender cómo llegó a su trágico final, sino también recordar que cada vida, sin importar cuán aislada pueda parecer, tiene un valor infinito. El legado de Joyce Carol Vincent no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. En un mundo donde las conexiones humanas a menudo se dan por sentadas, su historia nos recuerda que debemos esforzarnos por mantener vivos nuestros lazos, prestar atención a quienes nos rodean y nunca asumir que alguien está bien solo porque parece estarlo. Porque, al final, lo que realmente nos define como seres humanos no es nuestra capacidad de vivir solos, sino nuestra habilidad para construir puentes, para cuidar y para amar. La historia de Joyce Carol Vincent es más que un caso policial, más que un relato trágico sobre una mujer olvidada en un apartamento durante 2 años. Es un espejo que refleja las sombras de nuestra sociedad, un recordatorio inquietante de cómo la desconexión y la indiferencia pueden tener consecuencias devastadoras. En este último capítulo, exploraremos las lecciones más importantes que su vida y su muerte nos dejan, y cómo podemos usarlas para construir un mundo más conectado y humano. Cuando analizamos su historia, es imposible ignorar las múltiples capas de soledad que se tejieron en la vida de Joyce. No se trataba solo de un aislamiento físico, sino también emocional y social. Su personalidad reservada, combinada con el abuso que sufrió y las circunstancias que la llevaron a distanciarse de su familia y amigos, crearon un muro invisible que la separó del mundo. Pero lo más doloroso de su historia es cómo este aislamiento pasó desapercibido, incluso para las personas que alguna vez estuvieron cerca de ella. La primera lección que podemos aprender de su caso es la importancia de prestar atención. En un mundo donde las interacciones superficiales son la norma, a menudo asumimos que todo está bien con las personas que conocemos, especialmente si no vemos señales obvias de problemas. Pero el caso de Joyce nos muestra que las señales no siempre son evidentes. A veces, el silencio, la distancia o un cambio en el comportamiento son las únicas pistas que tenemos de que alguien está luchando en silencio. Preguntar, escuchar y estar presentes son pequeñas acciones que pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Otra lección crucial que su historia nos deja es sobre el valor de las conexiones auténticas. Joyce tenía amigos, colegas y una red social en algún momento de su vida, pero muchos de ellos admitieron que realmente no la conocían en profundidad. Esto plantea una pregunta importante: ¿qué tan bien conocemos a las personas que nos rodean? En un mundo donde las redes sociales nos dan la ilusión de estar conectados, es fácil olvidar que las verdaderas relaciones requieren tiempo, esfuerzo y vulnerabilidad. El caso de Joyce nos invita a construir conexiones más significativas, donde las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas. También debemos reflexionar sobre el papel de las instituciones y sistemas sociales. Aunque Joyce recibió apoyo para escapar de una situación abusiva, no hubo un seguimiento adecuado que garantizara su bienestar. Esto resalta la necesidad de sistemas más robustos que no solo brinden ayuda inmediata, sino que también se aseguren de que las personas no caigan nuevamente en el olvido. Es un llamado a las comunidades y gobiernos para invertir en programas que identifiquen y apoyen a las personas en riesgo de aislamiento. El legado de Joyce también nos enseña algo profundo sobre el impacto de nuestras acciones, o la falta de ellas. Cada elección que hacemos, cada mensaje que no enviamos, cada visita que posponemos, puede tener un efecto en la vida de alguien más. Su caso nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de los pequeños gestos. Un mensaje, una llamada o una conversación sincera pueden ser la diferencia entre alguien que se siente olvidado y alguien que sabe que importa. En este punto, es importante también reflexionar sobre lo que Joyce dejó al mundo, más allá de la tragedia. Su historia provocó una conversación global sobre la soledad, inspiró cambios en políticas públicas y motivó a muchas personas a reconectar con seres queridos. Aunque no podemos cambiar su destino, podemos honrar su memoria asegurándonos de que su caso no sea olvidado y que inspire acciones concretas para prevenir situaciones similares en el futuro. El caso de Joyce también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la soledad. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, muchas personas experimentan un aislamiento profundo. Las redes sociales, aunque útiles, a menudo fomentan una conexión superficial que no puede reemplazar las relaciones reales. La historia de Joyce es un recordatorio de que debemos priorizar las conexiones humanas genuinas, aquellas que requieren tiempo, empatía y presencia. A medida que cerramos este relato, es imposible no sentir una mezcla de tristeza y esperanza.
Tristeza por lo que le sucedió a Joyce, por la soledad que marcó sus últimos días y por el hecho de que su ausencia pasó desapercibida durante tanto tiempo. Pero también esperanza, porque su historia nos ha dado una oportunidad de reflexionar y mejorar. Nos ha recordado que, aunque vivimos en un mundo acelerado y lleno de distracciones, siempre tenemos la capacidad de detenernos, mirar a nuestro alrededor y preocuparnos por los demás. El legado de Joyce Carol Vincent no debe ser solo un caso más en la larga lista de tragedias humanas. Debe ser una llamada de atención, un recordatorio constante de que cada vida importa y de que, en un mundo donde todo parece fugaz, la conexión humana sigue siendo nuestra mayor fortaleza. Si su historia nos inspira a reconectar con quienes amamos, a prestar atención a quienes están en los márgenes y a construir una sociedad más compasiva, entonces su memoria habrá trascendido su trágico final. En honor a Joyce, hagamos un esfuerzo por ser más conscientes, por escuchar más, por preocuparnos más. Porque, al final, lo que realmente nos define como humanos no es cuánto logramos en la vida, sino cuánto amamos, cuidamos y nos conectamos con los demás. Mientras reflexionamos sobre la trágica historia de Joyce Carol Vincent, nos encontramos en un punto donde la tristeza por su final se convierte en un llamado urgente a la acción. En el capítulo anterior, exploramos las lecciones que su vida nos deja y cómo su historia nos invita a replantearnos nuestras conexiones con los demás. Ahora, en este capítulo final, nos sumergimos en el impacto duradero de su legado y en cómo su recuerdo puede transformarnos, no solo como individuos, sino también como sociedad. El caso de Joyce no es único. Aunque su historia se hizo conocida por los detalles perturbadores de su descubrimiento, muchas personas enfrentan una soledad similar, invisibles para el mundo que las rodea. En un mundo acelerado, donde las prioridades a menudo se centran en el trabajo, el éxito y la autopromoción, el caso de Joyce es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de olvidar lo esencial, nuestras conexiones humanas. La verdadera tragedia no es solo su muerte, sino el silencio que la rodeó durante tanto tiempo, un silencio que podría haberse roto si alguien hubiera estado allí para escuchar. Uno de los aspectos más conmovedores de su caso es cómo Joyce se ha convertido en una voz para aquellos que no tienen voz. Su historia ha servido para iluminar un problema que a menudo pasa desapercibido, el aislamiento social. En los años posteriores a su descubrimiento, investigaciones y estudios han mostrado cómo la soledad afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente en las grandes ciudades, donde el ritmo de vida y la tecnología pueden desconectar a las personas en lugar de unirlas. La historia de Joyce también nos recuerda que el aislamiento no siempre es obvio. Muchas veces, quienes están pasando por momentos difíciles no lo muestran. Joyce era una mujer que, según sus amigos, irradiaba alegría y confianza. Pero detrás de esa fachada había un dolor profundo, un vacío que nadie parecía notar. Este es uno de los aspectos más impactantes de su historia, cómo alguien puede estar rodeado de personas y al mismo tiempo estar completamente solo. En este punto, surge una pregunta que todos debemos hacernos: ¿cómo podemos evitar que historias como la de Joyce se repitan? La respuesta no es sencilla, pero comienza con algo fundamental: prestar atención. En nuestras interacciones diarias, a menudo damos por sentado que las personas están bien porque no muestran señales obvias de problemas. Pero el caso de Joyce nos enseña que las señales pueden ser sutiles: un cambio en el comportamiento, una distancia emocional o incluso un silencio prolongado. Estar presentes, preguntar con sinceridad y escuchar sin juzgar son acciones pequeñas que pueden tener un impacto profundo. También debemos considerar cómo nuestras comunidades y sistemas pueden apoyar mejor a las personas en riesgo de aislamiento. El caso de Joyce mostró fallas claras en el sistema de apoyo social. Aunque recibió ayuda inicial para salir de una situación abusiva, no hubo un seguimiento adecuado para asegurarse de que estuviera bien. Esto nos recuerda la importancia de construir redes de apoyo más robustas, tanto a nivel institucional como comunitario. Programas que fomenten la conexión entre las personas, actividades que unan a los vecinos y recursos accesibles para quienes necesitan ayuda son pasos esenciales hacia un cambio positivo. A nivel personal, la historia de Joyce también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. En un mundo donde las redes sociales han redefinido lo que significa estar conectado, es fácil caer en la trampa de las interacciones superficiales. Pero el caso de Joyce nos muestra que estas conexiones no son suficientes. Necesitamos relaciones significativas, donde las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas. Este es quizás el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos: nuestra atención genuina y nuestro tiempo. El impacto cultural del caso de Joyce también es notable. Su historia ha inspirado documentales, artículos, debates y obras de arte, todos ellos buscando dar sentido a su vida y muerte. Pero más allá de las representaciones mediáticas, su legado vive en las conversaciones que ha generado, en las personas que han decidido reconectar con seres queridos y en los cambios sociales que han surgido a raíz de su historia.
Joyce, una mujer que pasó años en el olvido, se ha convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Mientras cerramos este capítulo final, es imposible no sentir la profundidad de las emociones que su historia despierta. Joyce Carol Vincent no fue solo una víctima de la soledad. Fue una persona con sueños, talentos y una vida que, aunque terminó de manera trágica, sigue dejando una marca en el mundo. Su historia nos recuerda que cada vida importa, que cada conexión cuenta y que, en un mundo lleno de distracciones, debemos esforzarnos por estar presentes para quienes nos rodean. En honor a Joyce, tomemos su historia como una oportunidad para cambiar. Cambiar cómo nos relacionamos, cómo cuidamos y cómo construimos nuestras comunidades. Porque al final, el verdadero legado de Joyce no está en su trágico final, sino en el impacto que su vida y su historia pueden tener en las nuestras. Ella nos muestra que, aunque una persona puede ser olvidada, su memoria puede inspirar un cambio que dure para siempre. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí al contarla, te invito a que dejes un like y te suscribas al canal Casos sin resolver. Aquí compartimos historias que no solo nos impactan, sino que nos hacen reflexionar y crecer como personas. ¿Qué opinas sobre el caso de Joyce? Déjalo en los comentarios, y no olvides compartir este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Juntos, podemos hacer que historias como esta no se repitan. Nos vemos en el próximo caso.